El champán se derramó sobre la mesa del restaurante salpicando el mantel blanco como lágrimas no derramadas, pero nada comparado con el veneno que subía por mi garganta. Alicia, mi prometida de 10 años, levantó su copa con esa sonrisa que había iluminado mis mañanas en Albacete desde que nos conocimos en la universidad, sus ojos azules brillando bajo las luces del Parador del Carmen. Por nosotros, Lidia, por esta década de amor que ha resistido tormentas peores que las de la Mancha, dijo, su voz un susurro ronco que aún me erizaba la piel. Y entonces el teléfono vibró en su bolso y vi su rostro palidecer, como si el fantasma de un secreto enterrado acabara de exhalar su aliento helado sobre nosotros. No sé por qué seguí esa llamada hasta el hotel esa noche. Albacete dormía bajo un cielo estrellado, el viento del este trayendo el aroma seco de los campos de viñedos que rodean la ciudad, pero mi corazón latía como un tambor de Semana Santa, anunciando una procesión de dolor. Habíamos planeado esta cena en el Parador para celebrar nuestro 10º aniversario, yo, Lidia, la fotógrafa freelance que capturaba las almas de los manchegos en sus fiestas patronales, ella, Alicia, la abogada implacable que defendía a los olvidados en los tribunales de Toledo, pero que siempre volvía a casa con rosas robadas de los jardines vecinos. 10 años de promesas susurradas en la feria de Albacete, de noches enredadas en sábanas que olían a jazmín del patio de nuestra casa en el barrio de San Mateo, de planes para una boda en la catedral gótica que dominaba la plaza alta. Éramos el epítome del amor discreto en una España que aún susurraba juicio sobre nosotras, dos mujeres que se habían elegido en un mundo que no siempre nos elegía a nosotras. Pero esa noche, mientras conducía mi viejo Seat Ibiza por las calles empedradas, iluminadas por farolas que proyectaban sombras largas como dedos acusadores, recordé las grietas que habíamos ignorado. Alicia había cambiado en los últimos meses, sus ausencias prolongadas en Madrid por casos urgentes, las llamadas a medianoche que contestaba en el baño con la puerta cerrada, el perfume nuevo que no era el suyo, un aroma exótico de vainilla y humo que se colaba en nuestra cama. Ese estrés del trabajo, mi amor, me decía, besándome la frente como a una niña. Yo lo creía porque quería creerlo porque en Albacete, donde las tradiciones se entretejen como las mantillas de las abuelas, el amor era lo único que nos anclaba contra el peso de las miradas ajenas. El Hotel Los Llanos se erguía como un bastión moderno en el corazón de la ciudad, su fachada de vidrio reflejando las luces de los bares cercanos donde la gente reía ajena a mi tormenta. Aparqué temblando, mis manos aferradas al volante como si soltarlo significara soltar todo lo que éramos. Subí las escaleras hasta la recepción, el corazón en la garganta, y pregunté por ella con una voz que apenas reconocí. La señora García tiene una reserva en la suite presidencial, me dijo el recepcionista con una cortesía que me dolió como una bofetada. García era su apellido de soltera, el que aún usaba en los hoteles para evitar preguntas. Subí en el ascensor, el zumbido mecánico amplificando el rugido en mis oídos, y cuando las puertas se abrieron, el pasillo alfombrado me pareció un túnel hacia el infierno. La puerta de la suite estaba entreabierta, una rendija de luz dorada filtrándose como una invitación traicionera. Empujé y el mundo se detuvo. Allí estaba Alicia, mi Alicia, con el vestido negro que yo le había regalado para esta noche, pero arrugado ahora, sus manos enredadas en el cabello de otra mujer. Sofía Valdez, la estrella de Hollywood que había llegado a Albacete 3 meses atrás para rodar una película sobre la guerra civil, la misma que había visto en las noticias locales posando con el alcalde en la plaza del Altozano. Sofía, con sus 32 años de curvas perfectas y ojos verdes que prometían pecados en la gran pantalla, besaba a mi prometida como si el universo entero girara alrededor de ese instante. No era un beso robado, era una declaración de guerra. Me quedé congelada, el bolso cayendo de mi hombro con un tut sordo que las hizo girar. Alicia se apartó, su rostro un lienzo de horror, los labios hinchados y rojos. Lidia. Dios, no es lo que piensas. Pero lo era. Lo era todo lo que había temido en las noches de insomnio, cuando el viento de los olivares susurraba dudas en mi oído. Sofía se enderezó, su vestido rojo cayendo en cascada como sangre no derramada, y me miró con una lástima que me revolvió las entrañas. Deberías irte, dijo con ese acento americano suavizado por años en ses europeos, como si yo fuera una extra en su guión. Corrí entonces escaleras abajo, el aire nocturno de Albacete golpeándome como un latigazo, las lágrimas finalmente libres, mezclándose con el sabor salado del mar que nunca habíamos visto juntos. Los días siguientes fueron un borrón de rabia y negación. Volví a nuestra casa en San Mateo, un piso modesto con balcones de hierro forjado que daban a la calle donde los niños jugaban al fútbol al atardecer.
Empaqué sus cosas en cajas, cada prenda un puñetazo al corazón: la blusa de lino que usó en nuestra primera cita en la romería de la Virgen de Begoña, el collar de plata que le regalé por nuestro 5º aniversario, grabado con para siempre L. Alicia llamó 100 veces, mensajes que ardían en mi teléfono: por favor, déjame explicarte. No es lo que crees. Te amo. Bloqueé su número, pero no pude bloquear el eco de su voz en mi mente, esa voz que había defendido a viudas en juicios por herencias robadas, que había susurrado «Cásate conmigo» bajo las estrellas del recinto ferial. Albacete, con su catedral mudéjar alzándose como un dedo acusador hacia el cielo, se sentía de pronto asfixiante. Caminaba por la plaza de la catedral, evitando las cafeterías donde solíamos tomar churros con chocolate, y me topaba con carteles de la película de Sofía, Sombras de la Mancha, un drama romántico sobre amores prohibidos en tiempos de guerra. Ironía cruel, pensé, mientras el sol abrasador de Castilla me quemaba la piel. Mis amigas, las pocas que sabían de nosotras, María, la panadera del mercado de abastos, y Elena, la profesora de la escuela local, intentaron consolarme. Es una zorra de ciudad, Lidia. Tú mereces a alguien que te vea como el sol de la Alcarria, dijo María, envolviéndome en un abrazo que olía a harina fresca. Pero el dolor era un animal salvaje, royéndome desde dentro, cuestionando cada recuerdo. Una semana después, Alicia apareció en mi puerta al anochecer, el rostro demacrado, el cabello rubio suelto como un halo deshecho. Déjame entrar, por Dios, suplicó, y algo en su voz, esa vulnerabilidad que solo yo conocía, me hizo ceder. Entramos a la cocina, donde la mesa aún guardaba el mantel de nuestra última cena, y se derrumbó en una silla. Sofía. Ella me buscó por un caso. Su divorcio, un lío internacional. Vine a Albacete por trabajo, pero se complicó. Me manipuló, Lidia. Me hizo creer que era solo amistad, que necesitaba consejo. Pero una noche, después de una fiesta en el set, el vino, la soledad. Pasó. Fue un error, uno horrible. Lágrimas rodaban por sus mejillas, y por un instante quise creerle, envolverla en mis brazos como en las tormentas de truenos que azotan los campos en verano. Pero la traición era un abismo, y yo estaba al borde. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mentiste durante meses?, grité, mi voz rompiéndose como cristal. Ella bajó la mirada, y en ese silencio vi el secreto más profundo. No era solo el beso, era la facilidad con que había caído, la grieta en nuestra armadura que yo no había visto. Tenía miedo de perderte, murmuró. Hablamos hasta el alba, desentrañando hilos de resentimiento, mis celos por su carrera ascendente, su frustración por mi vida nómada con la cámara, los susurros homofóbicos de familias conservadoras que nos rodeaban en esta ciudad de tradiciones férreas. Al amanecer la dejé ir, pero no antes de prometer una tregua, terapia, tiempo, verdad. O al menos, eso creí. Los meses siguientes fueron una danza precaria sobre brasas, un flamenco emocional donde cada paso dolía pero hipnotizaba. Volvimos juntas a Albacete, fingiendo normalidad para el mundo que nos observaba con ojos entrecerrados. Alicia se mudó temporalmente a un apartamento en el Ensanche, cerca de su bufete en la calle Ancha, y nos veíamos en sesiones de terapia con la doctora Ruiz, una mujer de 50 años con gafas de montura gruesa y un acento andaluz que suavizaba las aristas de nuestras heridas. El amor no es una posesión, Lidia, me decía, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa. Es un puente que se reconstruye ladrillo a ladrillo. Alicia asentía, sus ojos buscando los míos en busca de perdón, pero yo aún sentía el eco del beso de Sofía como una espina clavada en el pecho. Sofía no se fue de inmediato. La producción de Sombras de la Mancha se extendió por el calor sofocante del verano manchego, y su presencia era un fantasma en cada esquina, en las portadas de la prensa local, posando con actores locales en la feria de septiembre, en los rumores que corrían por las tabernas de la plaza del mercado, donde los hombres bebían cerveza y especulaban sobre sus conquistas. Una noche, mientras editaba fotos en mi estudio improvisado, un rincón de la casa con paredes cubiertas de impresiones en blanco y negro de las procesiones de la Semana Santa, recibí un email anónimo. Era un enlace a un vídeo borroso grabado con un teléfono, Alicia y Sofía en una fiesta privada en el rodaje, bailando demasiado cerca, risas que se fundían en susurros, manos que se demoraban. El remitente, la verdad que tu abogada te oculta. El mundo se inclinó. Corrí a su apartamento bajo la lluvia torrencial que azotaba Albacete como un castigo divino, el agua empapando mi chaqueta vaquera, mezclándose con las lágrimas que no podía contener.
Golpeé la puerta hasta que abrió, envuelta en una bata de seda, el cabello húmedo como si acabara de salir de la ducha. ¿Qué es esto?, exigí, empujando el teléfono hacia ella. Su rostro se descompuso al ver el vídeo, y cayó de rodillas, sollozando. Fue antes de que te lo dijera todo, Lidia. Solo una vez más, lo juro. Sofía me chantajeó con el caso, amenazó con arruinar mi carrera si no cedía. Es una depredadora, usa su fama como arma. Sus palabras eran un torrente revelando capas de humillación que no había imaginado. Sofía, con su séquito de publicistas y abogados, había enredado a Alicia en un divorcio turbio, exigiendo favores personales a cambio de silencio. Me sentía atrapada, como en esos juicios donde defiendo a víctimas que nadie cree. La rabia me cegó. ¿Y yo qué, Alicia? ¿Soy otra víctima en tu lista? ¿Cuántas mentiras más escondes? La abracé entonces no por perdón, sino por el vacío que nos unía, dos mujeres en una España donde el amor lésbico aún era un secreto susurrado en patios de vecinos chismosos. Pero el vídeo era dinamita, y explotó en nuestras vidas. Al día siguiente lo envié anónimamente a la prensa de Albacete, un acto de venganza impulsivo que me dejó temblando de náuseas. Titulares en la Tribuna de Albacete: escándalo en el rodaje, abogada local y estrella de Hollywood en lío amoroso. Alicia perdió un cliente importante, un viudo manchego que la acusó de inmoralidad en un juicio por testamento. Yo por mi parte vi mi nombre arrastrado en comentarios online, ecos de la España conservadora, mujeres como ellas destruyen familias. El conflicto se profundizó en un laberinto de malentendidos. Alicia me culpó por la filtración, sus ojos llameando en una discusión que escaló a gritos en nuestra antigua casa. ¿Me has traicionado tú ahora? ¿Querías verme destruida? Yo repliqué con la verdad cruda: tú empezaste esto con tus secretos. Pero debajo de la furia, yacía el miedo compartido, el de no ser suficientes en un mundo que nos medía por normas heterosexuales. Recordé nuestra juventud en la Universidad de Albacete, donde nos besamos por primera vez en el jardín del campus, escondidas tras un olivo centenario, temiendo la expulsión por conducta inapropiada. Habíamos construido un amor resiliente tejido con hilos de la cultura manchega, las fiestas de moros y cristianos, las migas compartidas en domingos perezosos, los viajes a las cuevas de Alpera donde pintábamos nuestros sueños en las paredes rocosas. Sofía, meanwhile, se convirtió en el catalizador de nuestra ruina. Volvió a Albacete para aclarar rumores, posando para fotos con el obispo en la catedral, un gesto calculado que la pintaba como víctima. Me contactó a través de un intermediario, una asistente con acento neoyorquino: Sofía quiere verte. Solo para hablar. Contra todo juicio acepté en un café discreto en la calle Mayor, donde el aroma de café solo y bollos de anís flotaba como un bálsamo temporal. Ella llegó con gafas de sol enormes, un sombrero de ala ancha que la hacía parecer una diva de los años 50, pero sus ojos verdes traicionaban fatiga. No vine a robarte nada, Lidia, dijo quitándose las gafas. Alicia y yo. Fue un error de soledad. Ella es tuya, yo solo paso por vidas como un huracán. Sus palabras eran miel envenenada y por un momento vi la grieta en su armadura, una mujer de 32 años, huérfana de Hollywood, divorciada 2 veces, buscando anclas en puertos extranjeros. Entonces, ¿por qué no la dejas en paz?, pregunté, mi voz un hilo tenso. Sofía sonrió con tristeza. Porque el amor no se deja, se elige cada día. Y a veces elegimos mal. Me contó de su infancia en Los Ángeles, de rechazos por ser demasiado latina, de cómo la fama era una jaula dorada. Por primera vez sentí empatía por la villana, un puente frágil entre enemiga y ser humano. Pero al salir, el peso de la decisión me aplastó: perdonar a Alicia, o dejar que el huracán nos barriera a todas. La terapia se volvió un campo de minas. La doctora Ruiz nos obligó a escribir cartas no enviadas. La mía a Alicia era un lamento por los sueños rotos, la suya a mí, una confesión de inseguridades enterradas bajo capas de ambición. Siempre temí no ser suficiente para ti, Lidia. Tú con tu arte libre capturando la esencia de la mancha en fotos que hacen llorar, yo atada a códigos y precedentes, sintiéndome como una traidora a mi propia pasión. Leí esas palabras en voz alta, y el llanto nos unió en un abrazo que olía a recuerdos compartidos. Pero el clímax se acercaba, un vendaval inesperado que pondría a prueba no solo nuestro amor, sino nuestra supervivencia.
Una mañana de octubre, cuando las hojas de los plátanos en la Rambla de Albacete teñían el suelo de oro, recibí una llamada de la policía. Alicia había sido arrestada por extorsión en el caso de Sofía. La Estrella había contrademandado, alegando que Alicia había usado información confidencial para chantajearla. Era una mentira retorcida, un contraataque para salvar su imagen, pero el daño estaba hecho. Corrí al juzgado en la calle Jorge Juan, el corazón en la garganta, y la vi esposada, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes, los ojos suplicantes hacia mí. No hice nada, Lidia. Es ella, Sofía, protegiéndose. El tribunal era un circo, periodistas de Madrid acampados fuera, flashes como relámpagos en la tormenta. Alicia, defendida por un colega, negó todo, pero las pruebas y mails manipulados, testimonios falsos de asistentes pintaban un retrato damning. Yo testifiqué a su favor, mi voz temblando al recordar nuestras noches en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, donde reíamos de los enredos de Shakespeare como si fueran profecías. Alicia es inocente, es una mujer que ama con fiereza, que ha dedicado su vida a la justicia. Pero el juez, un hombre de bigote gris y mirada severa, típica de la judicatura manchega, pospuso la decisión, dejando a Alicia en preventiva. Esa noche, sola en casa, el peso me aplastó. Bebí vino de la bodega local, un corazón de león tinto que ardía como mi ira, y escribí en mi diario, ¿cómo llegamos aquí? ¿Es este el precio de amar en secreto? El secreto de nosotras, el de Alicia con Sofía, el de una España que avanzaba en derechos LGTB pero aún arrastraba cadenas de prejuicio. Al amanecer tomé una decisión difícil, confrontar a Sofía de una vez por todas, no por venganza sino por liberación. La confrontación con Sofía fue un torbellino de emociones crudas, un duelo al estilo de los viejos westerns que proyectaban en el Cine Capitol de Albacete los domingos de invierno. La cité en las afueras, en las ruinas del antiguo molino de viento en el camino a Chinchilla, donde el viento silbaba a través de las aspas rotas como lamentos de amantes perdidos. Era un lugar simbólico para mí, allí había fotografiado a Alicia por primera vez, su silueta contra el atardecer manchego, riendo con el viento enredado en su cabello rubio. Ahora, bajo un cielo plomizo de noviembre, Sofía llegó en un coche alquilado, un Audi negro que contrastaba con el polvo terracota del camino rural. Bajó con elegancia forzada, botas de cuero italianas hundiéndose en la tierra seca, un abrigo de lana camel que la hacía parecer una turista perdida en la Mancha de Cervantes. Esto es dramático, Lidia, dijo con una sonrisa torcida, pero sus ojos verdes traicionaban nerviosismo. Yo con mi chaqueta vaquera raída y botas de monte, me sentía como una guerrera local frente a una invasora. No vine por drama, Sofía. Vine por justicia. Por Alicia, que se pudre en una celda por tus mentiras. Le mostré copias de los emails falsos que había descubierto, un amigo hacker de María los había rastreado, pruebas de que ella había fabricado el chantaje para desviar la atención de su propio escándalo. Sofía se derrumbó contra una pared de piedra, el viento azotando su cabello moreno como olas en tormenta. No lo entiendes. Hollywood me devoraría viva si sale a la luz que seduje a una abogada casada. Mi carrera, mis contratos. Todo se iría al diablo. Y en esta España tuya con sus paparazzis y sus moralinas, sería peor. Sus palabras eran un torrente de confesiones, de presiones de agentes, de una infancia marcada por rechazos, de cómo Alicia había sido un bálsamo temporal en su caos. La amo, de una forma retorcida. No como tú con esa pureza manchega, sino como un fuego que quema todo. Por primera vez vino a la estrella, sino a la mujer, vulnerable, rota, un espejo de mis propios miedos. El clímax estalló cuando admitió la verdad más dolorosa, no había sido solo manipulación. Alicia había correspondido, no por coacción, sino por una grieta en nuestro amor que Sofía había explotado. Me dijo que se sentía ahogada en Albacete, que tu vida era demasiado pequeña para su ambición. Fue como un puñetazo al solar plexus, el secreto más profundo, el de nuestra desconexión no vista. Grité entonces, lágrimas furiosas rodando por mis mejillas, el viento querían mis palabras como un eco en los campos infinitos. ¿Y qué hay de mí? ¿De nosotras? Sofía se acercó su mano en mi brazo, un toque eléctrico de empatía inesperada. Perdónala. O déjala ir. Pero no dejes que esto te destruya. Regresé a Albacete en un trance, el molino atrás como un monumento a la traición.
En el juzgado, usé esa confesión grabada discretamente en mi teléfono para forzar la retractación de Sofía. Ella voló de vuelta a Los Ángeles esa misma semana, dejando un comunicado de prensa que exoneraba a Alicia, un malentendido apasionado, nada más. La jueza, conmovida por las pruebas, la liberó, pero el daño a nuestra reputación era irreversible. Alicia salió demacrada, 48 horas en la cárcel la habían marcado como un tatuaje invisible, ojeras profundas, manos temblorosas. Nos abrazamos en la plaza del juzgado bajo la mirada de curiosos y flashes, un beso robado que era tanto despedida como promesa. Pero la libertad trajo nuevos conflictos. Alicia, ahora en libertad condicional, se hundió en una depresión que la alejaba de mí. Pasaba días en su bufete, revisando casos con una obsesión febril, como si el trabajo pudiera expiar sus pecados. Yo, meanwhile, perdí encargos fotográficos, clientes conservadores cancelaban, susurrando escándalo como una plaga. Caminábamos por el parque de Abelardo Sánchez al atardecer, el lago reflejando sauces llorones que parecían llorar por nosotras, y hablábamos en susurros de reconstrucción. Quiero ser mejor, Lidia. Por ti, por mí, decía, pero sus ojos vagaban hacia el horizonte, hacia Madrid y sus promesas de grandeza. El malentendido más profundo surgió de un secreto que Alicia había guardado durante años, un aborto espontáneo en nuestro tercer año juntas, que la había dejado con miedos profundos a la maternidad, a la normalidad, que la sociedad exigía incluso de nosotras. Pensé que si te lo decía, me verías frágil, no fuerte, confesó una noche en la cama, el aroma de su piel familiar pero distante. Yo, herida, repliqué, eso es lo que nos une, Alicia. Nuestras fragilidades, no tus armaduras. El argumento escaló a una ruptura temporal. Ella se fue a Toledo por una semana, a reflexionar, dejando la casa vacía como un cascarón. Sola, busqué consuelo en las raíces manchegas. Visité a mi abuela en el pueblo de Balazote, una mujer de 80 años con manos callosas de segar trigo, que me contó historias de amores prohibidos en la posguerra. El amor verdadero, mija, es como el olivo, se tuerce, pero no se rompe si lo riegas con verdad. Sus palabras, envueltas en el humo de la chimenea y el sabor de gazpacho manchego, me dieron fuerzas. Fotografié los campos al amanecer, capturando la luz dorada que se filtraba entre las vides, un recordatorio de que la belleza surge del dolor. Alicia regresó transformada, con una propuesta inesperada: adoptar, no un niño, sino una causa. Fundemos una clínica legal para mujeres LGTB en Albacete. Hagamos que nuestro dolor sirva. Era un gesto romántico humanitario, un puente hacia la redención. Pero yo dudaba, el corazón magullado por decisiones pendientes. ¿Podía confiar de nuevo? El cao trao personal llegó en la víspera de Navidad, durante la misa del gallo en la catedral. Sentadas en un banco trasero, entre el incienso y los villancicos, Alicia tomó mi mano. Si me eliges, será para siempre. Sin secretos. Lágrimas rodaron, y en ese instante sagrado, bajo los vitrales que narraban historias de redención, elegí el perdón, no fácil, sino ganado. Sin embargo, la vida no es un guión de Hollywood. Sofía envió una carta desde California, no de arrepentimiento sino de cierre. Alicia eligió bien. Cuídala, o yo volveré. Era una amenaza velada, un recordatorio de que los fantasmas no mueren fácilmente. Decidí quemarla en la chimenea de mi abuela, las llamas devorando el papel como devoraban mis dudas. El año nuevo amaneció con una promesa tenue, como la niebla que se levanta de los ríos Júcar y Alarcón en las mañanas frías de enero. Alicia y yo nos mudamos a una casa más grande en las afueras de Albacete, un cortijo restaurado con patio de azulejos sevillanos y un huerto donde plantamos tomateras y romero, símbolos de renacimiento. La clínica legal abrió sus puertas en febrero, un espacio luminoso en la calle Tinte con paredes pintadas de azul cerúleo, el color del cielo manchego. Ayudábamos a mujeres como nosotras, parejas expulsadas de alquileres por estilo de vida, madres solteras LGTB luchando por custodia, refugiadas que huían de odios transfronterizos. Cada caso era una victoria pírrica, un recordatorio de que el amor en España, aunque legal desde 2005, aún navegaba mares de prejuicio. Pero la profundidad psicológica de nuestra sanación era un viaje tortuoso. Terapia semanal con la doctora Ruiz se convirtió en ritual, desentrañábamos capas de resentimiento como pelar una cebolla que hacía llorar. Alicia confesó su adicción al control, nacida de una infancia en un pueblo conservador donde su madre, viuda devota,
la había educado con rosarios y reglas férreas. Ser lesbiana era mi rebelión, pero también mi cárcel, dijo una tarde, mientras caminábamos por el sendero del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, el agua turquesa reflejando nubes como espejos rotos. Yo compartí mis miedos, el de no ser suficiente artista en un mundo que valora el éxito tangible, el terror a la soledad en una ciudad donde las familias extensas son el bálsamo social. Los conflictos no cesaron, se transformaron en chispas que avivaban nuestra llama. Una noche de tormenta, cuando el trueno retumbaba como cañones de la guerra civil, discutimos por un email de Sofía inofensivo, un deseo de felicidades por la clínica. «Bórralo». «¿Por qué lo guardas?», grité, el relámpago iluminando su rostro culpable. «No lo guardo, es spam. Pero duele que aún pienses que soy esa persona». Nos separamos en habitaciones distintas, el eco de nuestras voces fundiéndose con la lluvia, pero al amanecer, nos encontramos en la cocina, preparando café con leche y tostadas con aceite de oliva virgen, y reímos de nuestra fragilidad. Era el romanticismo crudo, el de dos mujeres que se elegían diariamente no por perfección, sino por humanidad. La alta trao inesperado llegó en primavera, durante la feria de Albacete. La ciudad bullía de vida, casetas con jamón ibérico y vino de la tierra, verbenas donde guitarras flamencas lloraban pasodobles de pasión, fuegos artificiales que pintaban el cielo de rojo y oro. Habíamos planeado una noche como en nuestros inicios, bailes, risas, un beso bajo las luces del recinto ferial. Pero en medio de la multitud, vi a Sofía. No era una alucinación, había vuelto para promocionar su película en un festival local, su rostro en carteles gigantes que colgaban de los balcones. El pánico me invadió, un nudo en el estómago como el de aquella noche en el hotel. Alicia, ajena al principio, palideció al verla firmando autógrafos en la plaza del Altozano. «No significa nada», murmuró, pero sus ojos traicionaban el tirón magnético. Sofía nos vio entonces, y se acercó con gracia felina, el vestido blanco ondeando como una bandera de tregua. «Lidia, Alicia». «¡Qué alegría!». El aire se cargó de electricidad, la multitud ajena a nuestro drama privado. En un arrebato Sofía tomó la mano de Alicia, un gesto inocente para los extraños, pero para mí, una puñalada. «Ven, baila conmigo como en el set», dijo, y Alicia, por un segundo fatal, dudó. El mundo se ralentizó. Empujé a Sofía, no con violencia, sino con una fuerza nacida del alma herida. «Aléjate de nosotras», grité, mi voz ahogada por la música de la banda. La estrella retrocedió, herida en su orgullo, y murmuró: «Eres tóxica, Lidia. Alicia merece libertad». Alicia intervino entonces, su voz firme como en un tribunal: «No, Sofía. Mi libertad es ella. Mi hogar es Albacete, no tus sets falsos». Tomó mi mano, y ante la multitud boquiabierta, un escándalo que mañana llenaría las portadas, nos besamos. No un beso tímido, sino uno profundo, reivindicativo, que gritaba al mundo: «Somos reales, somos amor». El backlash fue feroz, comentarios en redes sociales nos tildaban de histéricas, el obispo emitió un sermón velado sobre tolerancia con límites. Pero también hubo aliados. María organizó una recogida de firmas en el mercado, Elena escribió un artículo en el periódico local defendiendo el amor manchego en todas sus formas. Sofía se fue al día siguiente, su película un éxito taquillero, pero su sombra desvaneciéndose como humo. En los meses siguientes nuestra vida se asentó en un ritmo humanitario, tejido con hilos de perdón y crecimiento. Adoptamos un perro mestizo de la perrera local, un chucho lanudo que llamamos Mancha, símbolo de nuestras imperfecciones queridas. Viajamos a las playas de Alicante no como escape, sino como afirmación, manos entrelazadas en la arena, el Mediterráneo lamiendo nuestros pies, susurrando promesas de eternidad. Alicia ascendió en su bufete especializándose en derechos LGTB, mientras yo exponía mis fotos en la Galería Municipal, una serie titulada Sombras y Luces de la Mancha, donde retratos de parejas como nosotras desafiaban el silencio. El final no es un lazo perfecto, sino un nudo fuerte humano. En nuestro 11º aniversario volvimos al Parador del Carmen, el champán intacto esta vez. Por las tormentas que nos forjaron brindamos y en sus ojos vi no solo amor, sino respeto ganado en batallas compartidas. Albacete con su catedral vigilante y sus campos infinitos, nos acunó como a hijas pródigas. El amor, descubrimos, no es ausencia de traición, sino la elección diaria de reconstruir puentes sobre abismos. Y en esa elección encontramos no solo supervivencia, sino una humanidad profunda,
teñida de los colores vibrantes de nuestra España querida.